Un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia ha comenzado silenciosamente. Uno que ha capturado los ojos y corazones de millones en todo el mundo. El nombre anunciado desde la logia de la Basílica de San Pedro resonó con familiaridad y peso. Papa León XIV. Mientras las cámaras se acercaban y los peregrinos permanecían en silencio, las reacciones desde dentro de los muros del Vaticano estaban lejos de ser uniformes. Algunos cardenales se sentaron en silencio, contemplativo, como si absorbieran la gravedad de el momento. Otros ofrecieron sutiles gestos, asentimientos, murmullos y leves sonrisas, mientras algunos susurraban afirmaciones que parecían llevar capas de significado más allá de las palabras mismas. Incluso aquellos que a menudo se mantienen reservados o protegidos de comentarios públicos parecían conmovidos, revelando una vulnerabilidad cautelosa, rara vez vista en momentos como este. Lo que más destacaba no era solo la elección en sí, sino la atmósfera que la seguía, una atmósfera pesada, no con celebración, sino con algo más complejo, una corriente subterránea de asombro cauteloso, esperanza contenida y preguntas no expresadas. Para muchos espectadores, esto no fue simplemente un cambio ceremonial. Se sintió como un punto de inflexión. Esta elección marca la primera vez en la larga historia de la Iglesia que un estadounidense ha ascendido al trono papal. Ese hecho por sí solo ha generado una conversación global. Pero sorprendentemente, no fue la novedad de la nacionalidad lo que dominó las discusiones. Fue el peso intangible de lo que su papado podría representar entre los fieles, particularmente aquellos que se aferran con cariño a formas tradicionales de adoración y doctrinas de larga data. Las emociones eran mixtas. Algunos sintieron una chispa de curiosidad, otros admitieron una tranquila sensación de inquietud, una vacilación que no podía ser fácilmente desestimada. Cuando Robert Francis Prevost apareció en el balcón ofreciendo su primer saludo papal, muchos se sintieron impactados no por declaraciones audaces, sino por la serenidad de su mirada para los partidarios del anterior pontífice, la tranquilizadora. Sin embargo, para otros, esa misma continuidad planteaba preguntas más profundas. ¿Era esta una designación espiritual o estratégica? ¿Era esta la mano suave de la providencia? ¿O el avance silencioso de un? Sigue sin estar clara la agenda. Gran parte de la preocupación no se centró en títulos o gestos visibles, sino en lo que había debajo de la superficie: asociaciones pasadas, preguntas sin respuesta y la notable ausencia de claridad sobre temas divisivos que siguen formando la Iglesia. No se trataba solo de lo que él decía, también era sobre lo que no decía. Entre las reacciones más discutidas estaban las de figuras de alto perfil conocidas por promover la reforma dentro de la Iglesia. Sus bienvenidas entusiastas fueron para algunos un signo de unidad, pero para otros una señal de que antiguos debates podrían resurgir en nuevas formas. El efecto de onda fue inmediato. Algunas voces comenzaron a levantar preocupaciones sobre controversias pasadas, afiliaciones previas y comentarios resurgidos de hace años que en el clima polarizado de hoy encendieron un nuevo debate. Aún así, incluso entre los escépticos había un llamado a la moderación, un reconocimiento de que la oficina del papado tiene una manera misteriosa de transformar al hombre, que la lleva. La gracia, después de todo, no opera en nuestros horarios o de acuerdo con nuestras predicciones. Algunos de los más inesperados líderes en la historia de la Iglesia también han sido los más santificados, y muchos están eligiendo esperar observando, no por palabras sino por acciones, no por titulares, sino por el tono espiritual más profundo que se desarrollará en las próximas canalicader semanas. En este momento, la Iglesia se encuentra en un momento de suspensión, como si el mundo hubiera contenido el aliento y estuviera esperando exhalar. Los fieles, el clero y los curiosos se encuentran todos en un espacio entre el pasado y el futuro, preguntándose qué forma tomará este papado. En esta atmósfera, las declaraciones de líderes prominentes de la Iglesia
han comenzado a surgir. Desde comentarios diplomáticos hasta entrevistas crípticas, el escenario católico global ahora está zumbando con interpretaciones. Entre los primeros en comentar estaban dos voces prominentes de la parte más tradicional de la Iglesia, figuras conocidas no solo por sus profundas raíces teológicas, sino también por su influencia en cómo esta transición será percibida. Entre las primeras voces en romper el silencio, tras el anuncio histórico, estaban dos figuras que para muchos católicos alrededor del mundo sirven como faros de claridad en tiempos de desorientación espiritual: el cardenal Raymond Leo Burke y el cardenal Robert Sarah. Estos dos prelados a menudo son vistos no solo como líderes, sino como guardianes de la tradición, y hombres cuyas palabras tienen peso, no porque sean ruidosas, sino porque son firmes. En un mundo donde las reacciones pueden ser impulsivas y polarizadas, sus declaraciones se esperan como se escucha el aguja de una brújula asentarse en silencio, pero de manera significativa. El cardenal Burke, conocido por su profunda reverencia por las enseñanzas de la Iglesia y su cuidadosa aproximación al discurso público, publicó una declaración escrita poco después de la elección. Su mensaje fue simple pero cargado de significado. Comenzó con una expresión de gratitud a Dios por la pacífica finalización del cónclave y la emergencia de un nuevo pontífice. Él inmediatamente llamó a los fieles a la oración, no a la celebración, no a la especulación, sino a la oración. Solo esto marcó el tono de cómo invitaba a los católicos a interpretar el momento con reverencia, seriedad y profunda intención espiritual fiel a su estilo. Las palabras del cardenal Burke llevaban tanto solemnidad como devoción. No hubo drama ni subtexto político, solo una sincera súplica por guía divina. Él también hizo una referencia significativa al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin, un lugar querido para su corazón. Al vincular ese sitio sagrado con el comienzo de este nuevo capítulo papal, parecía estar apuntando hacia una unidad espiritual más profunda, una que trasciende la geografía y recuerda a los fieles que la Iglesia es primero y ante todo un hogar espiritual antes de ser una institución global. Su mensaje concluyó con una poderosa intercesión para que el Papa León XIII reciba del Señor la sabiduría, fuerza y coraje necesarios para cumplir su misión en estos tiempos turbulentos. Fue un mensaje que evitó extremos. No hubo agitación ciega, pero tampoco amargura. Fue una voz que hablaba desde la experiencia formada por años de ser testigo tanto de la belleza y la fragilidad dentro de la Iglesia. La respuesta de Burke fue la de un pastor que conoce la tormenta y aún crea en el amanecer. Mientras tanto, el cardenal Robert Sarah, igualmente respetado, aunque estilísticamente distinto, eligió un enfoque más minimalista. Conocido por su profundo espíritu contemplativo y su concisión clara, el cardenal Sarah no emitió un comunicado completo por su cuenta. Compartió una parte de las propias palabras del Papa León, extraídas de su primer discurso público, dejando que hablen por sí mismas. Junto a ellas añadió solo algunas de las suyas. Gran alegría. Que Dios bendiga abundantemente al Papa León XIV. Oremos fervientemente. Esas pocas líneas pueden parecer modestas, pero en el lenguaje de la Iglesia la brevedad a menudo oculta profundidad. El tono del cardenal Sarah estaba marcado por un optimismo respetuoso, una confianza tranquila, fundamentada en la oración. No fue ni un respaldo ni una crítica, sino más bien un acto de confianza en la providencia divina. Esto es típico del estilo de Sarah, nunca performativo, nunca apresurado. Desde hace mucho que se le admira por su lucidez espiritual y su capacidad de ver más allá del ruido y del discurso público hacia las corrientes más profundas de gracia y discernimiento. Es importante recordar que antes de este cónclave el cardenal Sarah era visto por muchos observadores y comentaristas como un fuerte candidato potencial para el papado.
Su nombre aparecía a menudo en listas cortas, especialmente entre aquellos que esperaban un regreso a una visión más contemplativa, arraigada litúrgicamente del liderazgo de la Iglesia. En contraste, el cardenal Burke, aunque profundamente influyente dentro de los círculos tradicionales, no fue considerado un contendiente probable. Y sin embargo, aquí, dos gigantes espirituales ofreciendo las primeras respuestas mesuradas a la elección del nuevo Santo Padre, y sus respuestas hablan volúmenes no en flamboyancia, sino en su moderación, sin estallidos emocionales, sin tonos partidistas, sin juicios apresurados. Sus palabras resuenan con un mensaje que puede ser más importante ahora que nunca: permanecer vigilantes, mantenerse firmes y sobre todo confiar en el proceso, con los pies en la tierra, y sobre todo confiar en el lento y paulatino trabajo del Espíritu Santo, en una época donde las reacciones instantáneas dominan los titulares y también generan división. A menudo esto eclipsa el discernimiento. Sus reflexiones compuestas y maduras sirven como un modelo. No pretenden que los días venideros serán fáciles, pero tampoco caen en la desesperación. Ellos están manteniéndose en la tradición de las Motrikewen, voces más sabias de la Iglesia, aquellos que incluso cuando no están seguros del camino a seguir, saben comenzar con oración. Entre las figuras clave, cuyas voces se anticiparon durant y después del cónclave, estaba el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, y uno de los diplomáticos más experimentados en la jerarquía de la Iglesia. A medida que se acercaba la elección papal, muchos lo consideraron un candidato fuerte, uno cuya experiencia, conexiones y estilo de liderazgo estable lo posicionaron como un favorito entre una parte significativa de los cardenales votantes. Su servicio de larga data dentro del Vaticano le había ganado tanto admiración como escrutinio, haciendo de su presencia en el cónclave un punto focal de atención global. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el proceso de votación, se hizo evidente que el impulso del cardenal Parolin comenzaba a disminuir. Aunque las boletas iniciales sugerían un apoyo significativo, se informó que comenzaron a surgir preocupaciones tras las puertas cerradas, susurros de inquietud centrados no en su teología, sino en asuntos prácticos, su salud, su percepción de alineación con ciertas estrategias diplomáticas y tensiones no resueltas en torno a delicadas negociaciones internacionales, incluyendo aquellas que habían llamado la atención en años recientes. Estas complejidades parecían crear vacilaciones entre sus seguidores. En la cuarta votación, Parolin tomó una decisión significativa y sorprendente. Él retiró su candidatura. Pero consecuente alteró el curso del cónclave. Al dar un paso atrás, él abrió un nuevo camino, uno que finalmente llevó a la elección de Robert Francis, quien fue proclamado como Papa León XIV. En perspectiva, su retirada ahora aparece no como una derrota, sino como un gesto de deferencia a la dirección que el Santo Espíritu estaba guiando a la Iglesia. Poco después de la elección, el cardenal Parolin ofreció un mensaje público a través de escribió una carta al diario Die Evangelica, un respetado diario católico. En ella reflexionó sobre la elección con un tono que era tranquilo, medido y lleno de una casi calidez pastoral. Elogió la actitud pacífica del nuevo pontífice electo, observando el sentido de compostura y equilibrio que el Papa León ya había mostrado en los momentos posteriores a su aceptación. El cardenal Parolin describió el largo aplauso que resonó a través de la basílica después del anuncio no como una fanfarria, sino como un sincero desbordamiento de emoción de aquellos reunidos, marcando lo que él llamó un profundo momento de gracia y unidad. Más allá de estas palabras públicas, el cardenal Parolin también compartió una reflexión más personal. Recordó un encuentro con el entonces obispo Provost durante una situación pastoral desafiante en Perú. Su reunión dejó una impresión en él, no por ningún gran gesto, sino por la sabiduría tranquila de Provost, su capacidad de escuchar y su constante compasión ante una realidad compleja.
Fue en ese contexto, anotó, que se plantaron las semillas de confianza, el liderazgo de Provost, los comentarios de Parolin sobre las raíces agustinanas del Papa León fueron particularmente llamativos. En lugar de enfocarse en fortalezas burocráticas o relacionadas con políticas, él señaló la profundidad espiritual del Papa, la influencia de la teología de San Agustín en su perspectiva, su atención al sufrimiento humano y su conciencia de los desafíos del mundo moderno. Estos comentarios revelaron más que admiración, señalaron un reconocimiento de la capacidad del Papa para liderar tanto con intelecto como con corazón. Sin embargo, a pesar de estas notas afirmativas, los observadores de largo tiempo del cardenal Parolin fueron rápidos en notar lo que no se dijo. Su tono, aunque respetuoso, carecía del tipo de exuberancia que uno podría esperar de alguien dando la bienvenida a un aliado cercano al oficio papal. Parolin es conocido por su discreción. No levanta olas innecesariamente. Pero cuando sus palabras son tan restringidas, a menudo señala distancia estratégica. Algunos insiders del Vaticano sugieren que su neutralidad puede reflejar un enfoque de esperar y ver, una disposición a observar la dirección del nuevo Papa antes de ofrecer un apoyo más fuerte o trazar líneas más claras, añadiendo, a este complejo panorama había informes circulando en los días previos al cónclave. Fuentes cercanas a la curia insinuaron que el cardenal Pietro Parolin podría tener reservas sobre un papado que se inclinara demasiado hacia reformas progresistas o que pareciera estrechamente ligado a ciertos círculos ideológicos estadounidenses. El hecho de que el Papa León XIV provenga de los Estados Unidos y sea percibido por algunos como alguien con conexiones con voces críticas del Secretariado de Estado del Vaticano podría haber contribuido a un tono moderado en la reacción del cardenal Parolin. Si estas preocupaciones influirán en las dinámicas futuras, está por verse. Mientras tanto, al otro lado del Tíber, otra voz prominente en la Iglesia global ofreció sus reflexiones, esta vez con visible calidez y apertura espiritual. El cardenal Luis Antonio Tagle, conocido por su profundo corazón pastoral y fuerte presencia global, se dirigió a los reporteros durante una conferencia de prensa en Roma. Su mensaje fue uno de afecto fraternal y calma, confianza. Con un comportamiento sereno, él habló del Papa León XIV como un hombre marcado por la humildad, la inteligencia y la bondad. Tagle destacó la capacidad del nuevo Papa para escuchar, no solo para responder, capacidad para escuchar, no solo para responder, sino para realmente oír a las personas que lo rodean, especialmente a las que están en los márgenes. Él describió a Leo como alguien que no se apresura a tomar decisiones, sino que se toma tiempo para reflexionar, discernir y luego actuar con cuidado. Estas son las cualidades que Tagle sugirió que la Iglesia necesita en este momento, no solo un teólogo, administrador, sino un pastor con un toque humano. En una Iglesia que abarca continentes y culturas, las reacciones a un nuevo pontificado nunca son uniformes. Pero, en las respuestas tanto de Parolin como de Tagle vemos un hilo común: respeto por la importancia del momento, confianza en la guía del Espíritu Santo y una esperanza cautelosa de que el futuro de la Missionites Iglesia no se moldeará por la división, sino por el diálogo, el discernimiento y la gracia. El cardenal Luis Antonio Tagle, a menudo considerado como una de las figuras más queridas en la Iglesia global, abrió su corazón en un raro momento de personal tras la elección de Papa León XIV. Durante una conferencia de prensa, sus palabras trascendieron el protocolo y entraron en el ámbito de la amistad. Habló no solo como un cardenal más, sino como alguien que había compartido risas, oraciones y conversaciones tranquilas con el hombre que ahora carga el peso del papado. El cardenal Tagle relató cómo durante las largas horas del cónclave a menudo se encontraban sentados uno al lado del otro. Lo que emergió en esos momentos privados y no grabados no fue la imagen de una figura política maniobrando por influencia, sino de un hombre que no temía mostrar su humanidad. Él recordó cómo el cardenal Robert, aún siendo cardenal Robert, llevaba una ligereza en
su comportamiento una alegría sincera y espontánea, que a menudo surgía en forma de una risa incontenible. Según Tagle, era el tipo de risa que instantáneamente calentaba una habitación, desarmando la tensión y recordando a quienes estaban a su alrededor que la alegría no es la ausencia de carga, sino una gracia que puede vivir incluso en momentos solemnes. Un detalle particularmente conmovedor que compartió fue el afecto duradero de Papa León por Filipinas. El cardenal señaló que el recién elegido pontífice había visitado el país en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Cada visita, explicó, Tagle dejó un profundo impacto tanto en la gente como en el hombre mismo. Los recuerdos del Papa de esos encuentros, de caminar entre los fieles, escuchar sus historias, ser testigo de la profundidad de su devoción, están grabados en su corazón. Tagle enfatizó que esta conexión no era meramente diplomática o simbólica, era profundamente personal. Muchos entre los fieles filipinos habían esperado, algunos incluso oraron, para que el cardenal Tagle pudiera salir del conclave como el nuevo papa. Su nombre había circulado durante mucho tiempo entre los papabili, y su amplia popularidad lo convirtió en un poderoso símbolo de la vibrante presencia de la Iglesia en Asia. Sin embargo, cuando llegó la decisión final, Tagle no mostró decepción. En cambio, se inclinó ante algo más grande, la voluntad del Santo. En su declaración pública no había ni rastro de resentimiento ni de arrepentimiento. Más bien había una profunda serenidad y un sentido de que reconocía este momento no como una oportunidad perdida, sino como una transición divinamente ordenada. Él expresó su total apoyo al Papa León XIII, afirmando que su papel ahora era caminar al lado del nuevo pontífice con humildad, fe y amor por la Iglesia. Tal respuesta es un testimonio del carácter del cardenal Tagle. En un mundo a menudo marcado por la ambición personal y la rivalidad, él eligió estar en solidaridad con un hermano, no en competencia con él. Su reacción no fue solo un ejemplo de humildad, sino también un recordatorio de lo que realmente significa el liderazgo de un servidor al apartarse con gracia y abrazar al nuevo Papa con admiración sincera. Tagle mostró al mundo lo que significa servir a una Iglesia que no pertenece a un hombre sino solo a Cristo. En la tranquila reverencia de sus palabras se podía sentir la verdad más profunda, que el liderazgo en la Iglesia no se mide por títulos, sino por la capacidad de rendir sueños personales por el bien de una misión mayor. El cardenal Tagle en ese momento reveló el corazón de un verdadero pastor, uno dispuesto a seguir donde más se le necesita, incluso cuando el foco de atención se dirige a otro lado. Este momento de observación no es pasivo, es activo e intencional. Para muchos refleja una profunda comprensión de que las palabras, especialmente en estos primeros días, pueden ser prematuras, y que los juicios formados demasiado rápido corren el riesgo de perderse en los tranquilos movimientos de gracia que aún se despliegan. Los cardenales, obispos y laicos parecen reconocer que la verdadera dirección de este nuevo papado no se revelará a través de titulares o breves apariciones en balcones, se desarrollará con el tiempo, a través de decisiones tomadas en silencio, a través de gestos que al principio pueden parecer pequeños, pero que llevan un profundo peso. Ninguna reprensión aguda ha surgido y no se han inflamado controversias. Incluso entre aquellos que alguna vez expresaron preocupaciones sobre la dirección de la Iglesia en los últimos años, hay un sentido de disciplina espiritual en juego, una disposición a contenerse de lo personal, interpretaciones a favor del discernimiento, y quizás ahí es donde radica la verdadera madurez de este momento, no en la ausencia de opinión, sino en la presencia de la moderación. La comprensión de que el liderazgo, especialmente en los más altos niveles espirituales, merece la oportunidad de actuar antes de ser evaluado. Algunas voces han ofrecido una suave esperanza. Hablan de nuevos comienzos y de puentes potenciales que se están construyendo entre generaciones, entre tradiciones y entre corrientes teológicas dentro de la Iglesia. Estas voces no llevan gafas de color de rosa, no son ingenuas,
pero están abiertas a la posibilidad de que el liderazgo del Papa León XIV pueda traer una renovación basada no en tendencias, sino en verdades atemporales. Algunos incluso se atreven a creer que quizás él sorprenderá a todos, no con interrupciones, sino con profundidad. Otros, en contraste, han optado por el silencio. Pero no es un silencio de desinterés. Es el tipo de silencio que habla por sí mismo, un silencio que escucha, un silencio que reza, un silencio que espera algo significativo, antes de formar conclusiones. En la larga historia de la Iglesia, el silencio a menudo ha llevado más autoridad espiritual que el habla. Los santos monjes y místicos han recordado durante mucho tiempo que las mayores obras de Dios a menudo comienzan no con ruido, sino con quietud. Y esa quietud ahora, resonando a través de los corredores globales de la Iglesia, es un signo de que algo sagrado puede estar surgiendo. Aún así, los procaser profero fieles saben que el silencio no durará para siempre. Las palabras regresarán y, más importante, las acciones seguirán. La primera de esas acciones, quizás la más anticipada, vendrá en forma de nominaciones. La reconfiguración del liderazgo dentro del Vaticano servirá como un espejo que refleje las prioridades del nuevo Papa, sus convicciones y el tipo de iglesia que él imagina para el futuro. Estas nominaciones no serán simplemente administrativas, serán profundamente simbólicas. Cada nombre elegido, cada oficina ocupada y cada rol asesor asignado ofrecerán una visión de qué tipo de pastor desea ser el Papa León XIV. En muchos aspectos, estas primeras decisiones hablan más claramente que cualquier homilía. Ellos nos dirán si se está persiguiendo la continuidad o si se está llevando a cabo una reforma, si el Papa está buscando mantener un rumbo constante o dirigir la barca de Pedro hacia nuevas aguas. Las miradas estarán especialmente enfocadas en las congregaciones clave, aquellas que supervisan la doctrina, la liturgia, la evangelización y la educación. Los nuevos líderes representarán un amplio espectro de voces, reflejarán la naturaleza universal de la Iglesia, o se inclinarán hacia ciertos círculos geográficos o ideológicos. También hay especulaciones silenciosas sobre si ciertas figuras existentes permanecerán en sus puestos. El Papa León XIII decidirá retener a algunos de los viejos encabezados curiales como un gesto de estabilidad, o limpiará la pizarra y nombrará nuevos líderes para reflejar su visión personal. Estas preguntas flotan silenciosamente en el fondo, no expresadas en canales oficiales, pero discutidas en susurros, en seminarios, parroquias y comunidades católicas alrededor del mundo para los católicos de a pie. Sin embargo, lo que más importa no es la coreografía política tras las puertas del Vaticano, sino el corazón pastoral que esas designaciones representan. Los nuevos líderes abogarán por los pobres, hablarán con valentía en defensa de la vida, la verdad y de la dignidad en un tiempo de confusión moral. Estarán al lado de los que sufren y acompañarán a los fieles, no solo en grandes catedrales, sino en los rincones ocultos del dolor humano. Estas son las preguntas más profundas bajo la superficie. Y Dios están orando para que el Papa León XIII, a través de la oración, el discernimiento, elija colaboradores que encarnen no solo competencia, sino santidad, no solo estrategia, sino sinceridad, no solo visión, sino virtud. Y más allá de las paredes del Vaticano, la Iglesia global contiene la respiración en similar anticipación. En África, donde la Iglesia está creciendo con una vitalidad asombrosa, tanto obispos como laicos se preguntan cómo este nuevo Papa se relacionará con un continente lleno de desafíos y esperanzas. En Asia, donde las minorías religiosas a menudo caminan por un camino delicado, hay esperanza de que este pontificado traiga mayor solidaridad y comprensión. América Latina, donde la fe está entrelazada con la identidad cultural, hay oraciones para que el liderazgo del Papa Leo XIV profundice la formación espiritual y restaure la claridad moral. En Europa y Norte,
América, donde la Iglesia lucha contra el secularismo, la fatiga por escándalos y la división interna, la anticipación, toma un tono diferente. Aquí muchos se preguntan si el nuevo Papa será un constructor de puentes. Alguien que pueda hablar a un mundo fracturado con la calma autoridad, de un pastor que primero escucha, juzga, despacio y ama profundamente. Incluso entre los jóvenes hay un interés creciente. Para los jóvenes católicos que navegan un mundo de inestabilidad e ideologías enfrentadas, la pregunta es simple pero profunda. ¿Nos entenderá este Papa? ¿Nos guiará no solo como líder institucional, sino también como un padre espiritual? Las respuestas otra vez no llegarán a través de declaraciones cuidadosamente redactadas, llegarán por las vidas que elija elevar y por las verdades que decida defender. En estos primeros días el Papa León XIV ha dicho poco, pero lo que ya se ha hecho claro es que la Iglesia observa no con sospecha, sino con anhelo, el anhelo de un cuerpo global, de creyentes que saben que detrás de los pilares de mármol de Roma algo sagrado se está desplegando. Un hombre ha sido elegido, un nombre ha sido anunciado, un camino ha sido marcado. Pero el viaje apenas comienza, y así la Iglesia espera no pasivamente, sino en oración. Espera. No espectáculos, sino sustancia. Espera no a un hombre que impresione, sino a un pastor que guíe. Espera no respuestas instantáneas, sino dirección duradera. Lo que pase después no se decidirá por aplausos o comentarios. Se revelará lentamente y de manera inconfundible en los días y meses venideros a través de las decisiones tomadas, las porrimos, voces elevadas y la fidelidad sostenida. El próximo capítulo en la historia de este papado comienza no con un discurso, sino con elecciones. Y esas elecciones resonarán mucho más allá de las paredes del Vaticano. Ellas alcanzarán catedrales y capillas, hogares, y hospitales, prisiones y escuelas, moviendo los corazones de los creyentes que todavía se atreven a esperar. A medida que el mundo gira su mirada hacia el Vaticano, lo que viene a continuación puede parecer tranquilo desde afuera, pero para aquellos que comprenden los funcionamientos internos de la Iglesia, los próximos pasos son, todo menos, insignificantes. De hecho, son pivotes dentro de los salones de mármol y oficinas privadas del Palacio Apostólico. Un proceso sagrado está en marcha en silencio, uno que dará forma a la cara y el futuro de la Iglesia durante años, quizás incluso décadas. Comienza con los nombramientos. Aunque invisible para muchos, fuera de los círculos eclesiásticos, la selección de cardenales, prefectos, secretarios, asesores, es más que una formalidad administrativa. Estas son las personas que ayudarán a guiar al Papa en cuidar a más de 1.000 millones de almas. Ellos son las voces que lo asesorarán, lo desafiarán y caminarán a su lado en los momentos más delicados y decisivos de su pontificado. Ellos serán los encargados de traducir su visión en acción, su discernimiento en doctrina y su compasión en estructuras que toquen las vidas de los fieles en todos los continentes. Esto, quizás más que cualquier discurso público o gesto simbólico, le dirá al mundo quién es realmente el Papa León XIV, que revelarán sus elecciones. Se inclinará hacia aquellos que llevan el espíritu de contemplación y ortodoxia, hombres y mujeres que han servido a la Iglesia con humildad y fidelidad, a menudo sin reconocimiento, o favorecerá a aquellos que ven en la Iglesia una institución en evolución que debe adaptarse rápidamente a los vientos cambiantes de la cultura global. La respuesta a esa pregunta puede no llegar de una vez. Pero cada nombre en que se haga público en las próximas semanas será un hilo en el tapiz más grande que él está comenzando a tejer. Los observadores dentro de la curia ya están tomando nota. Las conversaciones se están desarrollando en susurros. ¿Quién será invitado a quedarse y quién será invitado a retirarse en silencio? ¿Qué regiones ganarán más influencia bajo este nuevo papado? Las voces del sur global, África, América Latina y el sudeste asiático encontrarán una nueva prominencia
o los líderes europeos y norteamericanos, seguirá dominando las discusiones más poderosas. Estas preguntas no son meramente políticas. Son profundamente teológicas porque reflejan cómo la Iglesia se entiende a sí misma y su misión en el mundo actual. Algunos insiders del Vaticano sugieren que el Papa León XIV puede adoptar un enfoque lento y deliberado en los nombramientos, lo que indica que no se apura en hacer cambios, sino que está dedicando tiempo a la oración, buscando claridad. Si es cierto, eso reflejaría a un hombre que entiende la gravedad espiritual de la tarea que tiene delante. No se trata de complacer a facciones. Se trata de discernir la voluntad de Dios a través de una reflexión cuidadosa y consulta, y esta postura paciente no está pasando desapercibida. En todo el mundo las diócesis están esperando. Los obispos se preguntan si sus propios ministerios serán reconfigurados por nuevas expectativas. Las comunidades religiosas esperan señales de que sus carismas serán apoyados y alentados. Los teólogos están atentos a pistas sobre qué corrientes de pensamiento podrían ser elevadas. Mientras tanto, los laicos, aquellos que llenan los bancos, enseñan clases de catecismo y sirven a los pobres, buscan no solo cambios en las políticas, sino señales de que el corazón de la Iglesia aún late con verdad, amor y misericordia. En Keisha, y pray, en Keisha, en Keisha. Los seminarios jóvenes que discernen el sacerdocio hablan de la elección del Papa León con tranquila curiosidad. Algunos se sienten inspirados, otros son cautelosos, pero casi todos están haciendo la misma pregunta: ¿qué tipo de sacerdocio busca nutrir este Papa? ¿Llamará a una formación espiritual más profunda, una mayor fidelidad a la doctrina, o fomentará una flexibilidad pastoral más amplia que responda a las complejidades de la vida moderna? Estos jóvenes futuros, líderes de parroquias y comunidades, saben que el tono que se establezca ahora dará forma a la Iglesia que hereden. En las universidades católicas y en las instituciones de aprendizaje, profesores y estudiantes, por igual, se están preparando para posibles cambios. En el énfasis habrá una renovada atención a la teología clásica arraigada en los padres de la Iglesia y la tradición magisterial, o se fomentarán más enfoques interdisciplinarios y el diálogo con el pensamiento contemporáneo. Algunos ya esperan que el Papa León XIV encuentre una manera de armonizar los tesoros del pasado con las preguntas del presente, equilibrando la fidelidad con el compromiso. Pero más allá de las instituciones y las jerarquías hay algo más. Es importante que está surgiendo un sentido de anticipación espiritual entre los creyentes ordinarios. En pueblos rurales catedrales, en las ciudades iglesias domésticas subterráneas y barrios pobres, abarrotados católicos fieles susurran oraciones por el nuevo Papa, no porque conozcan cada una de sus posturas, sino porque sienten el peso que lleva. Para muchos de ellos el papado no es un oficio abstracto. Es un faro de estabilidad en un mundo incierto. Estabilidad en un mundo incierto. La mano que bendice desde lejos, la voz que ora por ellos cuando se sienten olvidados, el pastor que camina con ellos incluso cuando están a miles de millas de Roma. No políticas, sino presencia pastoral. Esperan que los nombramientos del Papa León incluyan voces que han vivido cerca del pueblo, obispos que han comido con los hambrientos, sacerdotes que han llorado con los que están de luto y mujeres religiosas que han sanado heridas tanto físicas como espirituales. Con los santos ocultos de la Iglesia y su presencia en las salas de toma de decisiones del Vaticano no sería una señal de compromiso, sino una señal de que el Evangelio está verdaderamente vivo. Por supuesto, no todas las decisiones serán universalmente elogiadas. La Iglesia es vasta y sus fieles son diversos. Lo que inspira a un grupo puede alarmar a otro, pero quizás el Papa León entienda que la unidad no es
acerca de uniformidad, que el cuerpo de Cristo, como todo cuerpo, está compuesto por diferentes partes, cada una con su propia función, su propio ritmo y su propia gracia. A medida que se acercan los primeros nombramientos importantes, una cosa queda clara: Él, sea lo que sea. Algo queda claro: el silencio no durará para siempre. Pronto, se anunciarán nombres, se entregarán cartas, se asignarán misiones, y con cada uno de esos pasos la visión de este papado se irá definiendo con más claridad. Pero hasta entonces, la espera continúa. Es una espera sagrada llena, no de ansiedad, sino de reverencia. Como los apóstoles en el cenáculo, después de la ascensión, la Iglesia está ahora, conteniendo la respiración, escuchando el viento del Espíritu que se agite de nuevo. El Papa León XIV ha abierto la puerta, el camino. Adelante es suyo para caminar y nuestro para testificar. Serán los títulos o los currículos lo que más importe. Será la presencia de la santidad, la humildad para escuchar, el valor para actuar y la sabiduría para liderar, no desde detrás de un escritorio, sino desde el pie de la cruz. Esto es lo que el mundo está realmente esperando, no otro administrador, sino otro santo. Incluso cuando los primeros nombramientos comienzan a darle forma, en silencio al tono de este nuevo papado, algo más profundo está sucediendo bajo la superficie, algo que no se puede capturar fácilmente con titulares de noticias o de comunicados de prensa. La Iglesia está cambiando, no como dramáticamente, no en voz alta, sino con el ritmo lento y sagrado que la ha definido durante más de 2000 años. Y en el centro de esta historia que se despliega, hay un hombre, aún no completamente conocido. El Papa León XIV ha elegido hasta ahora hablar más con gestos que con declaraciones. Él camina suavemente por la Basílica de San Pedro, deteniéndose más de lo habitual ante la tumba de sus predecesores. Él saluda a los visitantes no como un funcionario, sino como un hermano. Hay algo en su silencio que habla más alto que un millar de discursos, y el mundo, al menos la parte que aún escucha, está comenzando a notar. En los días siguientes a su elección, su agenda ha permanecido deliberadamente ligera. No se han anunciado reformas drásticas, no se han revelado iniciativas audaces. En cambio, ha pasado su tiempo en oración, en reuniones privadas y en simples actos de presencia. Algunos se han preguntado si esto es una señal de incertidumbre. Otros dicen que es una señal de sabiduría, que antes de dirigir el barco él primero está escuchando las olas. Entre los que observan con más atención están los obispos de todo el mundo. De diócesis grandes y pequeñas, esperan no solo en directrices, sino señales que marcarán, revelar cómo ellos también están destinados a avanzar. ¿Será este un papado de avanzar? ¿Será este un papado de restauración, o reforma, de continuidad, o renovación? ¿Buscará el nuevo Papa construir puentes entre facciones polarizadas dentro de la Iglesia? ¿O insistirá suavemente en un retorno al corazón del Evangelio más allá de categorías y bandos? Por W.2 Sendenford ahora ha ofrecido pocas respuestas, pero en Roma a veces la ausencia de ruido es el mensaje más claro. Y mientras la jerarquía de la Iglesia analiza cada movimiento, los fieles continúan su propia forma de vigilar una madre en Nairobi Rosasu, rosario en silencio, pidiendo a Dios que bendiga al nuevo Papa con fuerza y pureza de corazón. Un joven seminarista en Polonia enciende una vela ante una estatua de San Juan Pablo II, esperando que el Papa León lleve ese mismo fuego a un mundo cansado. Un anciano en Argentina que una vez estuvo en la plaza de San Pedro durante la primera bendición de otro papa, ahora se sienta solo en su casa con los ojos fijos en el televisor, preguntándose si este nuevo pontífice traerá el mismo sentido de esperanza que una vez elevó su alma. Son momentos como estos, silenciosos, invisibles, profundamente humanos, los que nos recuerdan la misteriosa intimidad entre el Papa y el pueblo.
Aunque el rol es universal, el impacto siempre es personal. Cada católico, ya sea consciente o no, busca a alguien, el nuevo Papa. Algunos buscan consuelo, otros buscan valentía, algunos quieren un defensor de la verdad, otros un sanador de heridas. El Papa León XIV, apenas días en su pontificado, ya lleva el peso de esas oraciones no dichas. Pero, incluso mientras este suave comienzo se despliega, no todo es sereno. Dentro de los corredores del Vaticano, todavía hay quienes dirigen sus pensamientos a preguntas de influencia, legado y control. Iglesia, aunque es santa, está compuesta por seres humanos, cada uno con sus propios deseos, miedos y convicciones, y mientras el Papa puede esforzarse por la unidad, también debe navegar las corrientes silenciosas de métodos. Algunos interpretarán su silencio como ambigüedad. Malinterpretarán sus métodos. Algunos interpretarán su silencio como ambigüedad. Otros malinterpretarán su bondad, que a menudo se ve como debilidad, él lo sabe. Y, sin embargo, continúa encarnando la humildad. En una de sus primeras audiencias privadas, se dice que el Papa León se reunió con un grupo de clérigos retirados que habían servido durante mucho tiempo en diócesis remotas, lejos del foco mediático. Según una fuente cercana a la reunión, él escuchó más de lo que habló. Les preguntó sobre sus comunidades, sus alegrías y sus arrepentimientos. Les agradeció, no con ceremonias, sino con sinceridad. Se dice que uno de los sacerdotes mayores lloró no por el honor, sino porque sintió quizás por primera vez que su servicio realmente había importado. Son estos encuentros silenciosos, dispersos, tras la grandeza de la vida pública del Vaticano, los que están empezando a definir el carácter de este nuevo papado. Mientras algunos esperan proclamaciones contundentes, el Papa León parece estar construyendo un tipo diferente de fundamento, uno hecho no de mármol, sino de misericordia, uno que no se apresura por la urgencia o de los titulares, sino que está arraigado en el ritmo moral de la providencia. Sin embargo, la Iglesia no puede permanecer en un estado de anticipación para siempre. El mundo se mueve rápido, surgen crisis, los fieles se cansan, y, eventualmente, el Papa será llamado a guardaformas que no dejen lugar a interpretaciones. Tendrá que hablar para aclarar, para enseñar y para guiar. Y cuando lo haga, esas primeras decisiones, esos primeros nombramientos y esos silencios tranquilos cobrarán sentido, revelarán no solo quién es Él, sino quién espera que la Iglesia llegue a ser bajo su cuidado. Ya hay rumores de una encíclica próxima en preparación, una que podría abordar el tema de la fatiga espiritual en el mundo moderno, mensaje quizás no dirigido a corregir la doctrina o proponer políticas, sino a revivir corazones que se han vuelto insensibles. Sí, esto es cierto, podría ser la señal más clara, hasta ahora, de las prioridades pastorales del Papa León, un Papa que ve que antes de que la Iglesia pueda sanar al mundo, ella debe primero dejarse sanar a sí misma. Mientras tanto, la expectación sigue creciendo alrededor de su primera misa pública fuera de las murallas del Vaticano. Se ha planeado en silencio una visita a una prisión en las afueras de Roma, un gesto que ha despertado tanto curiosidad como admiración. Si se confirma, hará eco de los primeros días del ministerio de Cristo, extendiendo la mano a los olvidados primero y desde allí hablando al mundo. Tal visita no sería una oportunidad fotográfica, sino una declaración, un mensaje para todos los que se sienten indignos, no deseados, no amados. No estás olvidado, por Dios ni por su Iglesia. La historia de este papado aún está en su prólogo, pero los temas están emergiendo con cada vez más claridad: humildad, discernimiento, sanación, y sobre todo un regreso al corazón del Evangelio. No como una idea abstracta, sino como una realidad viva expresada en actos de misericordia, verdad y valentía silenciosa. En cada rincón del mundo, la Iglesia espera, no con miedo, no con fanfarria, sino con fe. Y la pregunta que persevera ahora ya no es ¿quién es el Papa León XIV?,
La pregunta que se hace más fuerte con cada día que pasa es, ¿qué tipo de iglesia se levantará bajo su guía? Una iglesia que escucha más de lo que habla, una iglesia que se arrodilla antes de que le ordenen, una iglesia que camina con los quebrantados, antes de juzgar solo el tiempo. Lo dirá, pero los primeros signos están allí, esparcidos como semillas en un campo y, en algún lugar profundo dentro del suelo de la iglesia, algo nuevo puede estar ya creciendo. Ahora, mientras el sol se eleva una vez más sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, las campanas suenan, no para anunciar una conclusión, sino para marcar un comienzo que ha tomado raíz silenciosamente, y con firmeza, el mundo ha observado, esperado y especulado, algunos con alegría, otros con vacilación, pero el tiempo siempre el revelador silencioso, continuado su sagrada labor. Y lentamente, a través de gestos más que proclamaciones, el Papa León XIV ha comenzado a dar forma a su pontificado no por tormenta, sino por semilla. Mundo no es una revolución, ni un retiro, sino una restauración de algo antiguo y siempre nuevo el corazón de la Iglesia, latendo una vez más al ritmo de las necesidades del pueblo. No es el tipo de transformación que encaja perfectamente en los titulares. No hay un decreto sensacional, no hay una ruptura dramática con el pasado. En cambio, hay algo más profundo, algo más lento, un llamado a recordar, y quizás eso es precisamente lo que este momento en la historia exige, no una iglesia reinventada, sino una iglesia recordada, recordada como un refugio para los cansados, hogar para el pecador, una voz para los sin voz, un guardián de la verdad que no cambia con las mareas de la cultura, sino que permanece firme como la roca de la que nació el Papa León XIII con cada paso que parece estar, recordándole al mundo que la santidad no siempre es ruidosa, silenciosa. Se encuentra en el contacto visual, en escuchar, en sostener el dolor de alguien sin ofrecer inmediatamente una solución. Es la disposición a decir, mientras aún se atreve a creer, está en la paciencia de esperar la gracia incluso cuando el mundo exige acción. En su decisión de visitar a los encarcelados, él recordó a la Iglesia que la misericordia no puede ser retenida hasta que uno sea digno, porque es la misericordia la que nos hace dignos. En sus oraciones privadas con víctimas de violencia recordó al clero que el liderazgo comienza de rodillas. En su silencio cuidadoso alrededor de temas controversiales ha elegido el discernimiento sobre la división, no para evitar la verdad, sino para acercarse a ella con reverencia, y en las designaciones que ha hecho en silencio, sin espectáculo, ha enviado una señal de que el camino hacia adelante no será pavimentado por el carisma solo, sino por el carácter, que la lealtad no se medirá en ideología, sino en integridad, y que aquellos que sirven en esta iglesia no serán juzgados, no por su volumen, sino por su virtud. Sin embargo, no todos lo entienden, todos lo abrazan, y quizás él no espera que lo hagan. El papado, después de todo, nunca ha sido acerca de la popularidad, siempre ha sido acerca de la fidelidad, y la fidelidad por su propia naturaleza exige el coraje de mantenerse solo cuando es necesario, arraigado no en los vientos de la opinión, sino en la inmutable verdad del Evangelio. Lo que hace que este momento sea único no es solo que el mundo tenga un nuevo papa, es que el mundo tiene una nueva oportunidad. Una oportunidad para que la Iglesia recupere su voz, no la voz de en el comando institucional, sino la voz de la compasión maternal. Una voz que dice al mundo, no estás solo, una voz que dice al que duda, ven y ve. Una voz que dice al caído, todavía eres amado. Bajo el Papa León XIII se le está pidiendo a la Iglesia que reclame no solo su identidad, sino su imaginación. Imaginar un futuro donde la ortodoxia y la ternura ya no están en conflicto, donde la tradición no es una fortaleza sino una fuente, donde la doctrina no se empuña como un arma,
sino que se lleva como una luz. Este es el paradoja en el corazón del legado emergente del Papa León, que lo más radical que puede hacer es llevar a la Iglesia de vuelta a sus raíces, recordarle que el camino hacia adelante no es convertirse en algo nuevo, sino convertirse más profundamente en lo que siempre ha sido el cuerpo de Cristo roto por el mundo derramado en amor, radiante de esperanza. Ya hay señales en diócesis de todo el mundo. Los obispos están reexaminando cómo sirven a sus rebaños. En los seminarios, los programas de formación están cambiando silenciosamente para dar más énfasis a la madurez espiritual y la integridad pastoral. En las comunidades religiosas, las oraciones por la unidad se están volviendo más fuertes que los debates internos, y entre los laicos hay un sutil movimiento y despertar, no de euforia, sino de expectativa. Y aún así, el camino por delante no será fácil. El mundo está fracturado. Los corazones están heridos. La verdad es disputada. Muchos han dejado la Iglesia no por rebeldía, sino por desamor, y otros permanecen solo en silencio, temerosos de volver a esperar. El Papa León sabe esto, y aún así avanza no con miedo, sino con fe, porque sabe lo que cada santo ha sabido, que la sanación toma tiempo, que la hace lentamente, que la resurrección llega solo después de la cruz, y así continúa no caminando adelante de la Iglesia ni arrastrándola hacia adelante, sino caminando con ella paso a paso, aliento a aliento, a veces en claridad, a veces en niebla, pero siempre hacia Cristo. No promete respuestas, ofrece acompañamiento, no afirma curar todas las heridas. Él se arrodilla a su lado. No busca aplausos, busca la fidelidad, y al hacerlo enseña al mundo algo sagrado. El liderazgo en la Iglesia no se trata de ser impresionante, se trata de ser fiel. El telón se ha levantado en un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia. No está escrito en eslóganes. Un cambio dramático se está dando en silencio, en quietud y en los movimientos sagrados de un alma alineada con Dios. El Papa León XIII puede que no sea el Papa que la gente esperaba, pero quizás, solo quizás, él es el que la Iglesia necesita. Y mientras los campanas suenan nuevamente sobre Roma, mientras los peregrinos se reúnen en oración, y mientras el mundo sigue observando una cosa, se está haciendo clara: este no es el final de una historia, este es el regreso a su